Buenos días. El día de hoy continuaremos hablando de los organismos metazoarios, ahora correspondientes al filum de los nematelmintos. En particular revisaremos la clase de Nematoda. Estos organismos presentan de forma genérica, son gusanos cilíndricos, alargados en forma de huso, pueden ir en cuanto a tamaño de unos cuantos milímetros a varios centímetros. Particularmente nos referiremos al extremo anterior de estos gusanos, en donde podremos encontrar características específicas de cada uno de los géneros. De hecho, nos sirve para poder identificar a cada uno de estos gusanos. Algunos en la parte anterior presentarán solamente algún orificio, otros presentarán, en este caso, una boca como tal o una cápsula bucal. Otros presentarán en este mismo extremo anterior la presencia de extensiones de la cutícula denominadas alas o aletas cervicales. Estamos hablando entonces que estos gusanos, su cutícula se extiende, su cutícula se modifica para formar desde coronas foliáceas, dientes, labios o algunas papilas. En la parte de la cápsula bucal también podemos encontrar algunas estructuras que los diferencian de otras. En el extremo posterior del macho podemos también encontrar estructuras que nos ayudan a diferenciarlos de otros gusanos. Si bien las estructuras, la morfología del extremo anterior no nos ayuda mucho para saber cuál es el género o la especie de este gusano, sí nos puede ayudar el extremo posterior, tanto de hembras como de machos, particularmente en el caso de los machos, donde, por ejemplo, en algunos la bolsa copulatriz es una estructura que se extiende la cutícula para formar estas especies de brazos o rayos, ¿sí? Más que brazos, en este caso no podríamos llamarle así, porque si no, el organismo, si tuviera brazos, hablaríamos de que abraza a la hembra al momento de la cópula. En este caso no es así. Presenta estas estructuras, esta extensión de la cutícula que sirve para envolver a la hembra. También podemos encontrar, ¿sí?, estructuras que forman parte del aparato reproductor masculino, como son las espículas. Estas tienen una función particular de abrir la vulva al momento de la cópula. Podemos encontrar en otros gusanos la presencia de estas espículas. Son estructuras protruibles con la misma función en número de 1 a 2. En el caso de otros machos, podemos encontrar que se enroscan hacia su extremo posterior. Se enroscan, ¿sí?, y algunos de ellos inclusive presentan alguna vaina espinosa. Y nuevamente aparece la estructura que sirve para abrir la vulva al momento de la cópula, que es la espícula. Como mencionamos en el caso de las hembras, estas en la mayoría de los casos, ¿sí?, la cutícula puede extenderse de manera significativa, puede tener algunas papilas, puede tener recubrimientos, rebordes de la misma. En el caso de las hembras dijimos una vulva, ¿sí?, y su labio vulvar. Esto es característico
y algunos nematodos que se revisarán posteriormente. En esta diapositiva encontramos gusanos que están copulando, en donde encontramos al macho con su bolsa copulatriz y en el caso de la hembra con una terminación en punta roma o punta recta. Todo va a depender del género de gusanos que estemos hablando. Dentro de la composición corporal podemos encontrar gusanos que presentan un aparato digestivo. Estamos hablando de un tubo, un gusano cilíndrico, donde al interior encontramos pequeños también túbulos que corresponden al aparato digestivo o al aparato reproductor. Esto va a depender de la posición anatómica o morfológica que estemos revisando de estos gusanos. Estos son mucho más visibles en organismos de mayor tamaño. En organismos pequeños solamente los podemos observar a nivel microscópico. También poseen un sistema respiratorio, un sistema excretor, un sistema muscular y una falsa cavidad denominada cavidad celómica. Aquí sí encontramos un espacio denominado espacio perientérico que contiene un líquido perientérico y un sistema tegumentario donde podemos observar varias capas de esta cutícula que cobra especial importancia porque esta cutícula en las fases inmaduras está siendo cambiada, se cambia constantemente durante las mudas o ecdisis. Cabe recordar que no presentan un aparato respiratorio ni un aparato circulatorio, aunque sí tienen como captor final el oxígeno. El aparato digestivo consta particularmente de una boca, un esófago, que se convierte en esófago faringe, ¿sí? Un intestino medio, un recto y un ano cloaca. Ano en el caso de las hembras y cloaca en el caso de los machos, porque en este sitio se conectan el aparato digestivo y el aparato reproductor. Esto recordando solamente en el caso de los machos, la cloaca. Entonces, recapitulando, en el caso del extremo anterior, hablamos de organismos con una verdadera cápsula bucal, extensiones de la cutícula denominadas coronas foliáceas, ¿sí? En el caso de algunos de ellos, en la cápsula bucal podemos encontrar en el interior la presencia de proyecciones de la cutícula denominadas dientes. Estos dientes pueden ser de diferente forma, de diferente número y de diferente tamaño, de acuerdo a el gusano que estemos hablando. Algunos otros gusanos solamente encontraremos rebordes de esta cutícula que podrán sobresalir o no, y encontramos estas estructuras denominadas labios. Por ejemplo, en el caso de los ascaroideos encontramos 1, 2 y 3 labios. Algunos de ellos presentan estructuras que los podrán diferenciar de otros géneros: la presencia de papilas, la presencia de anillos cervicales, etc. Posteriormente viene el esófago, el cual puede ser de diferentes tipos. Esófagos de tipo filariforme, también llamado claviforme, por su forma de clavo que tiene en su porción posterior. Anillos filariforme porque es de tipo filamentoso totalmente. Esófagos de tipo filariforme con una estructura denominada bulbo muscular. Otros tipos de esófago, llamados también raditiformes, ¿sí? Con un esófago más ancho, más marcado, ¿sí? O pueden ser de tipo mixto. Estos son los tipos de
esófagos que pueden corresponder a diferentes géneros y que pueden dar esa diferenciación cuando este gusano es observado en su morfología, principalmente en una laminilla. Como mencionamos anteriormente, ¿sí?, el aparato digestivo de estos helmintos consta de un orificio bucal o una boca, posteriormente dijimos un esófago con las formas que acabamos de mencionar, ¿sí? Hay un espacio perientérico o una cavidad como tal, ¿sí?, llena de un líquido perientérico. Este intestino es intestino medio, recto, ano o cloaca. Todo va a depender si se trata de una hembra o de un macho. Recordando, en el caso de las hembras, solo encontramos un orificio anal y en el caso de los machos, una cloaca. Recordando también que se puede extender aquí la cutícula para la formación de una bolsa cloacal. Aquí podemos observar varios de estos nematodos, inclusive de varios tamaños, en donde podemos observar precisamente la presencia de estructuras que los van a diferenciar de cada uno de ellos. Por ejemplo, la presencia de papilas en el extremo posterior, ¿sí?, algunas presencia de iridios, en el caso de algunos gusanos, orificio bucal o boca, con una faringe, esófago con bulbo posterior, característico de ciertos gusanos, particularmente oxyúridos. Desarrollo de estas extensiones de la cutícula denominadas aletas cervicales, por ejemplo, ¿sí? Y cada uno de ellos va a presentar una morfología que los va a diferenciar de los demás. Eso es importante tomarlo en cuenta cuando se está haciendo la revisión morfológica de estos gusanos en el laboratorio. En el caso del aparato reproductor, estructuras importantes, recordemos que existe en el caso de los nematodos, en esta clase nematoda, una marcada o una diferenciación sexual. Encontramos hembras, encontramos machos, ¿sí?, en donde en el caso de los machos podemos observar testículos, conducto deferente, conducto eyaculador, espículas o una bolsa o bursa copulatriz. Cabe mencionar que estas estructuras, ¿sí?, son en su mayoría de tipo filamentoso. Los podemos encontrar observando formas de hilo. En el caso de las hembras, encontramos uno o dos ovarios, oviductos, uno o dos, de acuerdo al género, úteros, uno o dos, vagina y vulva. Aquí cabe mencionar también que en la mayoría de los casos la presencia de la vulva se encuentra al final del segundo tercio. Entonces mencionamos que hay un gran dimorfismo sexual. En la mayoría de los casos nos vamos a remitir al extremo posterior, donde vamos a observar esa diferencia. Por ejemplo, en el caso de los machos, ¿sí?, en el extremo posterior observaremos que en algunos casos el macho se enrosca hacia su extremo posterior y presenta o puede presentar dos espículas, las cuales son protruibles. En algunos casos se puede observar, en otros no. En el caso de algunos machos, la cutícula se extiende para formar esta estructura denominada bolsa copulatriz. Esta, recordemos que sirve para envolver a la hembra al momento de la cópula. En el extremo posterior va a depender de qué género estemos hablando, pero aquí difícilmente podemos diferenciar este dimorfismo sexual.
Aquí observamos la presencia de una bolsa copulatriz con esta extensión de la cutícula muy marcada, y la presencia de estas estructuras denominadas espículas. Recordemos que la función de estas espículas es la de abrir la vulva al momento de la cópula con la hembra. Si observamos en el caso de la hembra, ¿sí? En la mayoría de los casos, en el extremo posterior de la hembra, observamos que termina en punta recta, en algunos casos en punta roma, y obviamente solamente encontraremos un ano, a diferencia de los machos, donde encontramos la cloaca. En el caso de las hembras, recordemos que la vulva se encuentra generalmente al final del segundo tercio. En algunas hembras está delgada la cutícula, que podemos observar la presencia de huevos, ¿sí? La presencia inclusive de huevos dentro de un útero. En el extremo anterior, generalmente corresponde a el género involucrado, el género que estemos hablando. Aquí no podemos hablar de un dimorfismo sexual. En el caso del sistema nervioso, podemos hablar de un extremo anterior donde encontramos un anillo que rodea al esófago, por lo tanto se llama anillo circumesofágico, ¿sí? El cual emite ramas para dar inervación a estructuras como podrían ser la boca de esos gusanos, la cápsula bucal o estructuras de la parte, en general de la parte anterior. Este anillo circumesofágico también emite ramas longitudinales a lo largo de todo el gusano, lo que le da esa característica de movimiento serpenteante, como si fuera una serpiente, ese movimiento serpenteante. En la parte anterior, en algunos casos y en algunos gusanos, se emiten ramas de inervación hacia las estructuras como podrían ser papilas, denominadas deridios. Las ramas que se extienden longitudinalmente dan también inervación a la parte posterior con este anillo nervioso caudal. Este anillo nervioso caudal también posee ganglios que emiten ramificaciones hacia la parte posterior, particularmente inervar estructuras del aparato reproductor, del aparato digestivo final, ¿sí? Y estas se conocen como fásmidos. Serían los fásmidos. Parte posterior fásmido, parte anterior anfibio. En el caso de las ramas posteriores, estas inervan particularmente bolsa copulatriz, espículas, principalmente del aparato reproductor y del aparato digestivo. El sistema osmorregulador es un tanto cuanto similar, aunque no igual, similar al que veíamos en el caso de los platelmintos, repetido en el caso de los platelmintos, ¿sí? Hablamos en este caso de hay una cavidad perientérica con un espacio perientérico, un líquido perientérico, el cual obviamente amortigua a todos los órganos. Tenemos también túbulos colectores hacia la parte de la excreción, en el caso de el ano o de la cloaca, en el caso del ano, en el caso de las hembras, en el caso de los machos, de la cloaca. Si vemos esta cavidad perientérica, ¿sí? Hablamos del espacio perientérico,
Hablamos de una capa externa correspondiente a la cutícula, la parte brillosa de estos gusanos. Posteriormente observamos una hipodermis. Vemos por ahí también la presencia de músculos somáticos. Una gran cantidad de nervios dorsales, ventrales, en forma de cordón, fibras musculares, canales excretorios y en el interior observamos esta luz, este lumen, en este caso donde fue hecho el corte en la región del esófago, el lumen del esófago. Si hiciéramos el corte en la región del esófago, también podríamos observar todas estas estructuras. Para el sistema locomotor cabe mencionar que las ramas que se emiten de esos cordones dorsales y ventrales hacen este movimiento de tipo reptante, movimiento serpenteante que tienen estos elementos. En el caso del sistema tegumentario, abundaremos básicamente en las diferentes capas que se tienen del mismo. La capa más externa, la epicutícula, hablamos de una cutícula como tal, ¿sí? Hablamos de diferentes capas que tienen hasta una capa basal. Esto es importante mencionarlo porque se requiere del conocimiento de estas capas porque nos van a dar lugar a las diferentes mudas o ecdisis en el cambio de cutícula en las diferentes fases de desarrollo de estos gusanos. Recordando que estas son o pueden estar cambiando de manera constante. Si entramos en la parte de desarrollo de estos gusanos, cabe mencionar, aunque no como tal un ciclo biológico, esto corresponderá a la parte que se vea para cada uno de los gusanos, ¿sí? Los adultos que tienen dimorfismo sexual, hembras y machos, copulan y el producto de esa cópula es el desarrollo de huevos fecundados, los cuales pueden ser de tipo embrionado, huevos larvados o larvas bien formadas, en cuyo caso denominaremos, en el caso de los huevos embrionados, serían hembras ovíparas, hembras que producen huevos. En el caso de huevos larvados, hablaríamos de hembras ovovivíparas. En el caso de larvas bien formadas, hablaríamos de hembras vivíparas. Es decir, aquí se producían huevos embrionados, huevos larvados o larvas como tal, bien desarrolladas. La hembra produciría larvas, de hecho las puede incubar previamente. Esto se va a ver de acuerdo a cada uno de los ciclos. El máximo desarrollo que se puede tener fuera del hospedero puede ir desde larva 1, larva 2, larva 3, en cuyo caso se trata de fases infestantes. En algunos casos puede ser la larva 1, en otros casos puede ser la larva 2, en otros casos puede ser la larva 3. En este caso se trata de larvas activas. Cuando la larva se encuentra dentro del huevo se denomina larva pasiva. Para algunos de los casos esta será fase infestante, larva pasiva. Puede ser generalmente larva 2, pasiva, principalmente para los ascaroideos. Esto nos puede dar el desarrollo de ciclos biológicos directos
o ciclos biológicos de tipo indirecto, ¿sí? Es decir, que se requiera de la presencia de hospederos intermediarios para los ciclos biológicos indirectos, como se vio anteriormente. Larvas libres activas, o dentro del huevo, larvas pasivas. Vemos en el caso de los ciclos biológicos indirectos, en donde el desarrollo es muy similar, solo que en estos casos se requiere de la presencia de hospederos intermediarios invertebrados, los cuales pueden corresponder a pues otros nematodos de vida libre, como pueden ser algunas lombrices, algunos artrópodos, como pueden ser algunos insectos, por ejemplo mosquitos, ¿sí? En el caso de algunos de ellos requerirán, particularmente en el caso de nematodos pulmonares, de la presencia de moluscos, ¿sí? Etcétera. Esta se puede llevar a cabo mediante una interacción pasiva o activa, por inoculación, en el caso, por ejemplo, de los artrópodos, particularmente en el caso de los mosquitos o moscas, para el caso del género Abronema, que se revisará posteriormente. Por último, la clasificación taxonómica, que de manera general puede ser cambiante, puede ser modificada y a veces no corresponde en la mayoría de los textos, ¿sí? Es importante mencionarla, ya que si bien el filum son los nematelmintos, es decir, el tipo de parásitos son los nematelmintos, la clase nematoda, por ejemplo el orden Ascaridida, ¿sí? La superfamilia Ascaridoidea, la familia Ascaridide, ¿sí? Por ejemplo la familia Anisakidae, ¿sí? La superfamilia Oxyuridae y por último hablamos de la familia Oxyuridae. Aquí va a ser muy variable y nos lleva o nos conduce a determinar el género y la especie. Por ejemplo, en este caso, hablamos de ascaroideos, ¿sí? Con características morfológicas muy específicas, 3 labios, una boca y extensiones de la cutícula denominadas aletas cervicales, si recuerdan. Lo comparamos con otro ascaroideo, en este caso el nematodo Ascaris sum, en donde encontramos 2 labios que no rebasan el diámetro del gusano. Si lo comparamos con el nematodo Parascaris equorum, estos labios sí rebasarán el diámetro del gusano. Todo esto se comenta para que en base a la taxonomía, en base a la diferenciación morfológica, podamos determinar a qué género y especie nos estamos refiriendo. Luego continuarán diferentes órdenes, otras familias, otras superfamilias, ¿sí? Y nos consideran a los estrongiloideos. Observamos la diferenciación en el extremo anterior, como veíamos al inicio de la sesión, en donde observamos en la cápsula bucal bien desarrollada, en el caso por ejemplo de Strongylus vulgaris, 2 dientes con extremos redondeados, ¿sí? Su estría dorsal. Esto lo hace característico a este nematodo. Se trata de Strongylus vulgaris. Algunos de ellos poseen estas proyecciones de la cutícula después de la boca, ¿sí? En donde hablamos de estas dos capas de coronas foliáceas. Aquí estamos hablando del nematodo Esophagostomum. Y así pasamos a otras superfamilias, a otras familias, ¿sí? En donde la diferenciación va a ser de acuerdo a las características morfológicas de los extremos anteriores. Familias Ancylostomatidae, espiroideos, filaroideos, las filarias,
con ese dimorfismo sexual de hembras y machos, gusanos del corazón, triquineloideos, tricúridos, etc. Con eso concluimos. Es importante que se revise la taxonomía, ya que esta es cambiante. Esta taxonomía la necesitamos para poder diferenciar un gusano de otro, lo cual podrá ser tema de otra plática. Gracias.